Día 234, Lección 31, Libro del Éxodo. Introducción y contexto histórico. Éxodo significa salida, y la referencia es a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Este libro consiste en un relato del nacimiento y de los primeros años de la vida de Moisés, las 10 plagas, el viaje desde Egipto hasta el Sinaí, la entrada de la ley y una descripción del tabernáculo. La peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida ha sido a menudo comparada a la peregrinación del creyente durante toda su vida. En el libro del Éxodo abunda milagros y también se destaca por incluir los 10 mandamientos que constituyen el fundamento del código moral de la civilización. Moisés, en algún momento durante su periodo de 40 años como líder de Israel, comenzando a la edad de los 80 y terminando a los 120 años. Moisés escribió este segundo de sus 5 libros, específicamente lo habría hecho después del Éxodo y, obviamente, antes de su muerte en el monte Nebo, en la planicie de Moab. La fecha del Éxodo 1445 a.C. dicta la fecha de la escritura en el siglo XV a.C. La razón principal por la cual se escribió este libro fue para registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Podemos mencionar algunas características literarias del Éxodo. A. El libro del Éxodo es una mezcla de las 4 tradiciones: yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronómica. B. Los relatos del Éxodo encajan en el género literario épico religioso, es decir, se presentan situaciones y hechos históricos verdaderos, pero narrados de forma grandiosa, como la gran aventura de un pueblo, y siempre con finalidad religiosa, es decir, para nuestra salvación. C. Se barajan 3 tipos de materiales: narrativos, la opresión de los hebreos, la epopeya del Éxodo, la travesía del desierto y la teofanía del Sinaí. Legales, prescripciones religiosas y sociales. Y litúrgicos, los concernientes al Cordero Pascual, los panes ácimos y los primogénitos, normas sobre el santuario y el culto. Todo se ubica alrededor del año 1240 a.C., unos 5 siglos después de Abraham. En el siglo XV a.C., los egipcios han sido derrotados por invasores venidos de Canaán, los que han dejado que muchos nómadas del desierto entraran en el país. Cuando los egipcios vuelven a restablecer sus propios reyes, estos nómadas son tratados con menos consideración, y muchos de ellos huyen para evitar impuestos o trabajos obligatorios. Unos son expulsados, otros se fugan a favor de la noche. Es en este contexto donde se desarrollan los acontecimientos del Éxodo. Uno de estos grupos, perseguido por un destacamento de carros egipcios, es protegido por una intervención extraordinaria de Dios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Un profeta, Moisés, el guía de estos fugitivos, interpretó para ellos el acontecimiento. Dios, único Dios, los había escogido para que fueran su pueblo. Moisés y los suyos quedaron un buen tiempo en los oasis del Sinaí. Allí Moisés les dio la ley de Yahvé. Ahora queremos mencionar algunos eventos importantes en la vida de Moisés. 1. Moisés nace cuando los egipcios están matando a los niños varones hebreos para evitar una amenaza militar por parte de los hebreos. Los egipcios también esclavizan a los hebreos y los suprimen con duros trabajos. Moisés es puesto en la cestilla de juncos a la orilla del río Nilo y es encontrado por la hija del rey, y ella lo adopta, pero es cuidado por su propia madre. Crece en el palacio del faraón de Egipto. 2.
Moisés sabe que él es hebreo y ve a un egipcio golpeando a un hebreo. Al intervenir, mata al egipcio porque piensa que nadie lo está viendo. 3. El faraón se entera del crimen de Moisés y lo busca para matarlo, pero Moisés escapa a Madián, donde encuentra trabajo con Jetro, un sacerdote madianita. Moisés se casa con la hija de Jetro, Séfora, y cuida sus rebaños. 4. Dios habla con Moisés desde una zarza ardiendo y lo comisiona para sacar a los israelitas de Egipto. Moisés expresa duda en cuanto a su capacidad de llevar a cabo el encargo, pero es instruido en lo que debe hacer y se le asegura de la presencia de Dios. Su vara se convierte en serpiente, un milagro que Moisés usará cuando establece su autoridad como representante de Dios. El milagro de su mano leprosa y luego sanada también asegura a Moisés de la presencia divina y de su autoridad. Cuando Moisés protesta que no es un buen orador para su misión, Dios selecciona a Aarón, su hermano, a que hable por él. 5. Moisés reúne a los ancianos de Israel. Pide al faraón que deje salir a su pueblo para servir a Dios. Pero él no lo permite, y vienen sobre los egipcios las 10 plagas. Durante la plaga final se instituye la Pascua, y al pueblo de Israel le es permitido salir de Egipto. 6. Perseguidos por los egipcios, los israelitas llegan al Mar Rojo, donde parece estar atrapados. Pero Dios instruye a Moisés para que levante su cara hacia el mar, y el mar es milagrosamente dividido, permitiendo que los israelitas pasen al otro lado sobre la tierra seca. El faraón envía su ejército para capturar a los israelitas, pero lo pierde todo cuando las aguas del mar los ahogan. Moisés después dirige a los israelitas en un canto de victoria y alabanza al Señor. Moisés dirige a Israel al Sinaí. En forma milagrosa, Dios provee maná y codornices cuando el pueblo se queja. 7. Permanecen en el Sinaí por un año donde Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos en el monte. También recibe muchas otras leyes e instrucciones. Cuando desciende de la montaña, ve el becerro de oro y quiebra las tablas de la ley. Con indignación justa, Moisés pulveriza el ídolo de oro y lo esparce sobre el agua y hace que los israelitas lo beban. 8. Moisés pide ver la gloria de Dios, y Dios le concede ver su espalda, pero no su cara. Después de esto, Moisés está en comunicación con Dios en la montaña por 40 días y otra vez recibe leyes e instrucciones. 9. Moisés da al pueblo las leyes e instrucciones de Dios y supervisa la construcción del tabernáculo y el establecimiento del sacerdocio. 10. Saliendo del Sinaí, el pueblo de Israel llega a Cades. Dios instruye a Moisés a enviar espías a Canaán. El pueblo tiene temor de conquistar la tierra y son castigados a no entrar a la tierra prometida y vagan por el desierto por 40 años. 11. Moisés dirige a los israelitas por el desierto y al fin de los 40 años los lleva a las llanuras de Moab, con la excepción de Josué y Caleb. Todo el pueblo que salió de Egipto de 20 años hacia atrás habían muerto en el camino, y estos 2 hombres en Cades habían animado al pueblo a que conquistaran la tierra y que no fueran influenciados por el reporte negativo de los espías. Así que a ellos se les permite entrar en la tierra prometida. 12. Moisés dirige sus instrucciones finales a Josué, su sucesor, y sus bendiciones finales a las tribus de Israel. 13. Desde el monte Nebo, Moisés ve la tierra prometida. En Meriba, Moisés no había dado la gloria de Dios cuando golpeó la roca para obtener agua.
y por eso a él no le fue permitido entrar a la tierra. Moisés muere a la edad de 120 años y es sepultado en Moab.